Y en este momento vamos a conectar vía Zoom con el reverendo Isaac García de la Cruz de San Francisco de Macorís. Él es el rector de la Universidad Católica Nordestana, UCNE. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a ustedes, Jean y Zuleika. Qué bueno desde San Francisco poder unirme a ustedes y a todo el país en esta cobertura por la triste noticia de la partida del Papa Francisco. Yo quisiera que usted nos dijera cuál es la impronta, porque le he preguntado a cada uno de los que he tenido la oportunidad de conversar, cuál es la impronta que entienden que dejó el Papa Francisco, que quisiera saber su parecer. Bueno, para mí el Papa Francisco sí tiene mucho significado en la vida sacerdotal, en la vida también como latinoamericano, igualmente en la misión. Yo tengo que decir que precisamente para CDN, el día que CDN estaba allí, el día de la toma de la elección de él como Papa, estuve con el personal de CDN en la Plaza San Pedro, transmitiendo en vivo en el momento en el cual se anunció el nombramiento de la elección del Papa. Y desde ese momento para acá, pues siempre estuve muy cerca porque tenía uno de los colaboradores del Papa en Roma, con quien estaba frecuentemente y vivió allí en Santa Marta, de tal manera que iba mucho por ahí, por Santa Marta, el Papa muy cercano. Siempre hay que recordar que almorzaba con todas las personas en Santa Marta y todo el mundo le podía saludar allí en el comedor de Santa Marta. Y luego también en el ámbito de la teología. Mi tesis doctoral es una tesis que tiene mucho que ver con lo que es la teología del pueblo, que era la teología que él enarboló todo el tiempo, y esto hizo que conociera mucho su pensamiento, que me identificara mucho con muchas de sus propuestas teológicas. Incluso ahora mismo mi tesis aborda el tema de la peregrinación, la iglesia peregrina, y era precisamente lo que él había convocado, el tema de un jubileo, peregrinos de esperanza. Es decir, que es una persona que ha venido y ha tenido que hablarle a un mundo complejo, de ideas muy complejas, y tratar de actualizar la iglesia en los tiempos de hoy para poderle dar respuesta a tantas preguntas que tiene el mundo de hoy, que se lo hace a la iglesia, se lo hace a la teología y, por qué no, también a los cristianos. Y el Papa creo que ha sido uno de los grandes aportes, ha sido poder dialogar con el mundo de hoy y poder entonces enfocar temas y actualizar la misma iglesia, como fue su papado, que fue un papado muy renovador y de mucha vanguardia en el mundo, en este mundo de ahora, en este tiempo. Isaac, un placer enorme estar en contacto contigo. Por supuesto. Gracias. Que nos une esta amistad y, claro, y mis lazos antiguos también con la Iglesia Católica y sobre todo con el clero, porque fui seminarista y estuve estudiando para sacerdote. Ahora sigo con esta vocación en los medios de comunicación, así que un placer inmenso, Isaac, de estar en contacto contigo. Te voy a pedir un permiso breve porque el presidente Luis Abinader ha emitido un breve mensaje en las redes sociales y dice: en nombre del pueblo dominicano y el de mi familia, expreso mi más sentido pesar por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco. Nos unimos a las plegarias de la Iglesia Católica y sus fieles, así como a millones de personas alrededor del mundo que reconocemos su liderazgo, legado en favor de la paz, la promoción y defensa de los derechos humanos y el noble servicio a los más necesitados. Su memoria permanecerá por siempre. Este es su mensaje colgado en la red social X, anterior Twitter, a las 10:27 de la mañana de este lunes 21 de abril 2025. Isaac, regresamos contigo para conversar sobre algunos temas importantes. ¿Cómo podrías resumir el gobierno canónico del Papa Francisco y también los beneficios que tuvo la Iglesia Católica Dominicana durante su mandato? Sí, mira, este papado fue un papado, en primer lugar, todo cambio en el mundo, en la iglesia, en cualquier institución, causa siempre un poco de tensión. Creo que ha sido un papado un poco tenso en algunos temas
puntuales que todos conocemos. Es lo primero. Lo segundo, entiendo que ha sido un papado donde se ha tomado parte, sobre todo, como el mismo Papa lo ha manifestado, ese amor por los últimos, esa palabra que él introdujo en la teología y también en el Vaticano, como es el tema de las periferias existenciales y las periferias geográficas, también caló mucho en el mundo. El otro tema del amor y el proyecto que él enarboló desde el Vaticano hacia el medio ambiente, el cuidado de la casa común, son temas que son muy sensibles, que calaron a nivel mundial y no solamente dentro de la Iglesia Católica, que son de las grandes luces que vamos a poder recordar dentro del papado de Francisco. Y tenemos también que ver el gran aporte que él hizo desde la teología del pueblo, como se le llamó a la teología que él enarbolaba en Argentina, y que esta es una teología netamente latinoamericana. Entonces el Papa logró colocar la teología latinoamericana, que había sido vista en algún momento con sospecha, en el mismo corazón de la Iglesia, en los documentos de la Iglesia. Y creo que todos estos temas, el mismo tema del tratamiento a los migrantes, el tema de esa cercanía con el pueblo. El Papa fue el gran cercano a la humanidad, es decir, había una cercanía no solamente en los viajes, sino también cuando las personas iban a Roma, que podían encontrarse en la Plaza San Pedro. Había mucha cercanía del Papa con la gente, veíamos cómo él bajaba del papamóvil para poder saludar a la gente, saludar a los niños. Esa cercanía también con las personas con discapacidad, con las personas más vulnerables. En el mundo entero, cada vez que había una situación de catástrofe, ahí estaba el Papa mandando un mensaje, saludando a la gente y haciéndose cercano. Es decir, creo que ha sido el Papa de los grandes gestos y de las grandes oportunidades de que la gente conozca la figura del Papa y se haga también solidario con él. Hemos conocido un Papa cercano. Isaac, tú que estuviste en esa transición de Benedicto hacia el Papa Francisco, ahora, ¿cómo podría desarrollarse esta convocatoria para los cardenales y así elegir un nuevo líder para la Iglesia Católica? Entiendo que el nuevo Papa va a tener un gran desafío. Va a tener un gran desafío porque lo primero es que el Papa ha hablado, y lo habló y lo dijo con testimonio también. El Papa ha sido el que ha llevado la Iglesia a todos los continentes, no porque no estuviera presente, sino en la persona del nuevo elector para un papado. Si vemos el listado de todos los continentes, hay una gran cantidad de cardenales que puede ser, cualquiera de ellos puede ser el sucesor. Y en ese caso, pues esa estampa, ese sello que ha colocado el Papa Francisco en el papado, no puede ser echado a un lado. O sea, ya la sociedad, el pueblo, la gente, la misma Iglesia, los de fuera de la Iglesia, ya nos hablan de esa cercanía del Papa. Ningún Papa que venga en este momento podrá romper con esa tradición, y hemos visto ya los pasos que ha dado. Por ejemplo, ese cambio de la Casa del Vaticano, donde vivía el Papa, Santa Marta, ha significado mucho para el mundo y para la Iglesia. Seguramente el nuevo Papa que venga no tiene la misma característica, tendrá ideas también muy personales, pero va a tener que integrar al papado muchas cosas nuevas que tienen que ver sobre todo con la figura y el ejercicio petrino en la Iglesia, es decir, ese rol que juega el papado. Juan Pablo II fue un papa muy cercano a la gente, pero nunca llegó a ser como lo ha sido el Papa Francisco. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos, y yo entiendo, que la elección del Papa tiene una configuración diferente con relación a la vez anterior, cuando había una mayor cantidad de cardenales europeos, y ahora, aunque sigue habiendo mayor cantidad, unos 54 cardenales de Europa, hay una gran cantidad de Centroamérica, de Latinoamérica, de Norteamérica y también de Oceanía. Es decir, que la variación, la variedad y la amplitud de los cardenales para esta elección
creo que va a pesar mucho a la hora de poder definir un perfil de alguien que pueda seguir en la misma línea del Papa Francisco, pero claro, siempre poniendo su propio sello. Reverendo, yo quisiera continuar un poquito hablando de este tema porque me es de mucho interés, ya que la Iglesia ha dado un giro gracias a la forma de ser del Papa Francisco. Ha dejado una impronta y esto ha hecho que la Iglesia sea más cercana a la gente, más abierta, incluso mostrando lo que es, o sea, Jesús, que es amor, que es cercanía. Entonces, esto podría simbolizar que la Iglesia ha dado un giro y que tiene que utilizar mucho estos elementos para continuar teniendo esa cercanía con la gente. Absolutamente sí. Tú sabes que al final lo que la gente termina haciendo es conociendo la Iglesia a través del sacerdote, a través del Papa, a través del obispo, a través del laico que es cercano, que no solamente tiene una teoría o predica la palabra, sino cómo es el trato de las personas. Y eso es lo que el Papa nos deja. Fíjense que en los encuentros que él tenía, por ejemplo, el año pasado yo tuve la suerte también de volver al Vaticano y tener audiencia con más de 200 rectores del mundo, sobre todo de América Latina, con el Papa. Les comento que ese encuentro empezó a las 9 de la mañana en una de las salas del Vaticano y el Papa no llevó ningún papel escrito. Se le hicieron preguntas al Papa y respondió como, o sea, al momento instantáneo, sin un documento en la mano. Pero no solo eso, sino que al final, ustedes pueden ver detrás de mí, que la tengo ahí siempre, una fotografía, saludó a cada persona que estaba en aquella sala. Y él duró con nosotros desde las 9 de la mañana hasta la 1 y pico de la tarde, con el tiempo sin presión de nada. Es decir, él le dedicaba tiempo a la gente, tenía esa cercanía, esa posibilidad de, a pesar de ser un hombre súper ocupado, escuchar cada persona, responder cada pregunta. Y eso creo que marca, en un mundo frenético como el que estamos viviendo ahora, marca el perfil de una iglesia y hacia dónde la iglesia también debe continuar en este momento. Reverendo, siendo esta la Semana Mayor que acaba de culminar y él dando su mensaje el domingo de Resurrección, ya luego entonces parte este lunes, donde se celebra la Octavia. ¿Para usted qué simboliza? Mira, creo que no sé si él tenía, para decirlo de alguna manera, algún acuerdo con San Pedro, con el Señor, ¿verdad que sí? Pero realmente, anteriormente, después de la renuncia del Papa Benedicto, siempre uno se preguntaba, ¿y el Papa Francisco renunciará él también ante una enfermedad y ante cualquier situación? Nos dimos cuenta que realmente no era de esa madera. O sea, es un hombre que hasta el último momento se sintió responsable de la misión que el Señor le había encomendado y la llevó. Nos lo vimos el jueves pasado lavando los pies a las presas en una de las cárceles de Roma, lo vimos dando la bendición hasta el día de ayer, es decir, hasta el último momento. Y entiendo que era un hombre de Dios y eso lo reflejaba en su modo de ser, en su modo de actuar, en su pensamiento, en su sensibilidad humana. Y entiendo que todos estos elementos son los que a él le llevaron a tener ánimo después de esa enfermedad que el mismo médico personal de él dijo que en un momento determinado tuvieron que decidir si asistirle y seguir adelante o dejarlo ir. Y creo que era simplemente él quería vivir esta Semana Santa y quería despedirse en el momento en el cual él también había vivido y celebrado un resucitado, un Señor resucitado, porque era su convicción, era su gallardía, era poder hablar siempre de Dios, aún con los gestos, no solamente con las palabras. Y entiendo que el Señor seguramente escuchó su petición, él quería concluir el año jubilar, pero el Señor pues no lo pudo hacer. Sin embargo, nos deja una gran lección. El que confía en Dios, el que está con Dios, el que es un hombre de bien, el que es un hombre que ama a todo el mundo, la naturaleza y los seres humanos, pues va a terminar
con una vida feliz al lado de Dios. Y creo que es una gran lección para el mundo verle en estos días con un simple suéter, con de estos trajes que se ponen la gente en Sudamérica. Ha sido también una señal de humildad muy grande. Es decir, no tuvo miedo a que lo vieran débil, frágil, y eso en el mundo de que nosotros vivimos hoy no es lo que dice el poder. Y entonces yo creo que es una gran lección que nos deja el Papa con su forma de actuar. Es una gran enseñanza a la Iglesia. Creo que cada Papa deja su lección. Benedicto dejó la lección de que se puede dejar un poder como el que él tenía y retirarse a vivir en la humildad y la sencillez. Y pues ahora este Papa nos deja otra gran lección, diciéndonos que se puede ser humilde desde cualquier posición que se tenga y también conectar con la gente sin querer, sin maltratar, sin tener que exigir pleitesía. Eso es una gran lección para la Iglesia en este día. Isaac, vimos también que el Papa Francisco mantuvo su coherencia con el nombre, sobre todo, que utilizó para su papado, que hace alusión a San Francisco de Asís. Mantuvo su humildad también, su sencillez, y de hecho una encíclica, la más importante de su papado, que es Laudato Si, un llamado urgente a toda la humanidad a cuidar nuestra casa común. Así vimos esas acciones de humildad, pero a tu entender, ¿cuáles fueron las acciones más importantes que le dieron la coherencia así al Papa Francisco? Mira, lo primero es que ya tú mencionaste uno de los gestos, elegir el nombre de Francisco. Sí. Lo segundo, en esa misma elección del nombre de Francisco, mudarse de la casa del Papa a la casa Santa Marta, donde vivían todos los demás funcionarios, llamémosle cardenales y personas de servicio en el Vaticano. Ya ese contacto con la naturaleza, con la gente, ya le dio un perfil a su papado. Después, su amor por la naturaleza, su defensa por la naturaleza y por todo lo que tiene que ver con las ideas que hoy en día nosotros tenemos que enarbolar. Además de eso, entiendo que fue coherente de principio a fin. Fíjense que se trasladaba de un lugar a otro en un carrito pequeño, en un carrito híbrido a veces, en un vehículo que no dañara, que no contaminara el medio ambiente. Pero tampoco era una persona que se hacía acompañar por grandes cohortes, por grandes personas de seguridad. La seguridad las tenía, tengo que decirlo. No era que podía andar para cualquier lugar. Sin embargo, no utilizó grandes seguridades ni muchas personas en ninguno de los viajes que hizo. Viajaba en la misma clase que viajaban los periodistas en el avión. No había separación entre los periodistas y el Papa en los aviones, y así lo vemos en testimonios que hay. Y después de eso, visitó los países que visitó, tenía un mensaje. Si ustedes se recuerdan, normalmente tanto las ciudades que visitó dentro de Italia como los países que estuvo viajando siempre tenían situaciones. La primera ciudad que él visitó en Italia era donde estaban llegando la mayor cantidad de personas que venían desde África en barcones, como se llama, o en los barcos, ¿no? Donde fallecieron muchísimos. La salida de Roma fue precisamente para ir a ver esas personas pobres. Y en cada país que iba, le dedicaba tiempo para almorzar con personas pobres. En el mismo Vaticano, recuérdense, cada Navidad invitaba a personas pobres que eran de los que vivían en las calles en Roma. Y en cada país que iba hacía lo mismo. Es decir, vuelvo y menciono lo que dije al principio, es el Papa de los grandes gestos y de la actitud en la cual nos enseña mucho en este día, en esta época en la que vivimos. Por lo tanto, fue coherente con el nombre, con la forma de vida, con su pensamiento, con sus ideas y con cada una de las acciones que hizo en la tierra. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, el reverendo Isaac García de la Cruz, rector de la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís. Así que para mí y para Jean es un placer poder conversar con usted en esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes, y tenemos que seguir celebrando el papado, quiero decir,
pastoral que hizo el Papa Francisco, un papado concentrado en la pastoral de la Iglesia, en la cercanía a la gente, y ojalá que aprendamos la lección todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los laicos, para que realmente imitemos esas acciones y esos gestos que Él nos deja y que en medio de la tristeza pues nos llena de alegría poder recordarlo de esta manera. Así es, Francisco volvió a la casa del Padre y tenemos aquí una información importante que compartir con todos ustedes, y es que el gobierno declara duelo oficial por el fallecimiento del Papa Francisco. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto número 216-25, declaró duelo oficial en todo el territorio nacional durante los días 22, 23 y 24 de abril del año 2025 por motivo del fallecimiento del Papa Francisco ocurrido este lunes 21 de abril. En el referido decreto, el mandatario resaltó la figura del pontífice como un líder global que impulsó importantes reformas dentro de la Iglesia Católica y se caracterizó por su humildad, apertura al diálogo y compromiso con la paz entre los pueblos. Nacido en Buenos Aires en 1936 como Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia, aunque no visitó la República Dominicana durante su pontificado. Mantuvo una relación cercana con el país, mostrando gestos de solidaridad y empatía en momentos difíciles, como su oración por las víctimas de la reciente tragedia ocurrida en el Centro de Entretenimiento el pasado 8 de abril. El decreto dispone que la bandera nacional deberá ondearse a media asta en los recintos militares y edificios públicos durante los días del duelo. Asimismo, fue remitido a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía para su ejecución. Con esta disposición, el gobierno dominicano se suma a las expresiones de pesar por la partida de un hombre que, más allá de su rol religioso, se distinguió por su compromiso con la humanidad, la inclusión y la esperanza.